rápidamente vamos a ver leucemia aguda. Primero vamos a ver definición, luego cuadro clínico, etiología, diagnóstico y tratamiento. Entonces, definición de leucemia aguda. Leucemia es que vamos a tener una proliferación de células y esto puede ser de la línea mieloide o de la línea linfoide. Entonces podemos tener una leucemia mielógena aguda o leucemia linfocítica aguda. Ahora, cuando decimos aguda, esto se refiere a la madurez de las células. Cuando decimos una leucemia aguda, es que tenemos una proliferación de alguna de las dos líneas celulares, pero las células que están proliferando van a ser células inmaduras. Células inmaduras. Esto es porque generalmente cuando decimos agudo versus crónico, generalmente agudo es que la cosa dura menos de 6 meses y crónico generalmente es que dura más de 6 meses. Aquí no, aquí agudo no se refiere al tiempo por el cual el paciente tiene la leucemia. Aquí agudo se refiere a que las células que están proliferando van a ser células inmaduras. Células inmaduras. Entonces, recordemos, células inmaduras son blastos. Blastos. Pueden ser mieloblastos o pueden ser linfoblastos, pero estas son células inmaduras. Entonces, definición, es una proliferación de células, ya sea serie mieloide o serie linfoide, pero las células que proliferan son células inmaduras. Ahora, para que digamos que el paciente tiene leucemia, esto es, siempre tenemos cierta cantidad de blastos. Siempre tenemos cierta cantidad de blastos, pero lo normal es que sea menos de 1% o 2% la cantidad de blastos. Si el paciente tiene más de 20% de blastos, esto corresponde a una leucemia aguda. Blastos son células inmaduras. Entonces, nada más así definición, leucemia aguda va a ser cuando en un paciente encontremos más de 20% correspondiente a blastos y esto van a ser una serie linfoide o serie mieloide, pero esto va a ser una leucemia aguda. Entonces, definición ya. Ahora cuadro clínico. Tenemos, aquí está el hueso y aquí está la médula ósea. Entonces, aquí se están produciendo las células de la sangre, se producen todas las células de la sangre, pero si tenemos proliferación de cualquiera de las dos líneas, linfoide o mieloide, vamos a tener así mucha proliferación de esa línea celular y vamos a estar ocupando el espacio para la proliferación normal de las otras células. Entonces, por un lado, estamos teniendo proliferación de una línea celular, la que sea que tengamos leucemia aguda, o sea, serie linfoide o serie mieloide, y las otras células están disminuidas. Tenemos disminución de la producción de las otras células porque esta proliferación está ocupando el espacio de las otras células. Entonces, el paciente se va a presentar con disminución de eritrocitos, disminución de leucocitos y disminución de plaquetas. Ahora, aquí los leucocitos pueden estar aumentados porque es una leucemia. Entonces, vamos a tener aumento de leucocitos, pero esos van a ser leucocitos inmaduros, o sea, más del 20% pueden corresponder a blastos. Entonces, leucocitos elevados a veces pueden ser más de 100.000 leucocitos, a veces pueden ser más de 100.000 leucocitos, pero estos leucocitos, como están en forma inmadura, ya sean linfocitos o un monocito, un megacardioblasto, un megacariocito, independientemente del tipo de leucocito que sea, como está inmaduro no funciona. Entonces, aunque en estudios de laboratorio vamos a tener una disminución de eritrocitos, vamos a tener una disminución de plaquetas y un aumento de leucocitos, ya sean linfocitos o monocitos o megacariocitos, dependiendo de qué tipo de leucemia aguda tengamos, el paciente se va a presentar como si tuviera una disminución de los leucocitos. Entonces, otra vez, no es que el paciente va a tener disminución de leucocitos, el paciente va a tener aumento de leucocitos, por eso se llama leucemia. Pero estos leucocitos son disfuncionales. Entonces, a pesar de que el paciente tiene muchísimos leucocitos, como son inmaduros, se va a presentar con leucocitos disfuncionales. Entonces, se va a presentar con leucemia, pero síntomas de una infección.
síntomas de infección por el hecho de que tiene leucocitos disfuncionales porque están inmaduros. La disminución de las plaquetas va a hacer que el paciente se presente con sangrado y la disminución de los eritrocitos va a hacer que el paciente se presente con anemia. Entonces, cuadro clínico va a ser un paciente que viene con anemia, fatiga, palidez, taquicardia, taquipnea, sangrado, principalmente sangrado de la mucosa, sangrado de tracto genitourinario, sangrado de la nariz, o sea, epistaxis, por ejemplo, sangrado de las encías, porque es sangrado superficial. Y los otros va a venir con síntomas de infecciones, a pesar de tener aumentada la cuenta de leucocitos. Esto es cuadro clínico. Ahora, etiologías. Estas generalmente son idiopáticas, las leucemias, pero también puede ser porque el paciente se haya expuesto al benceno, porque el paciente se haya expuesto a la radiación, porque tengamos exposición a ciertos agentes que utilizamos para la quimioterapia, como es melphalan, que lo utilizamos principalmente para mieloma múltiple, o puede ser etoposida, que son inhibidores de la topoisomerasa. También puede ser porque el paciente tenga anemia sideroblástica. También puede ser porque el paciente tenga síndrome mielodisplástico. O que el paciente tenga ciertas anormalidades citogenéticas, como es que el paciente tenga síndrome de Klinefelter o que el paciente tenga síndrome de Down. Generalmente estos pacientes son los que también pueden desarrollar una leucemia aguda, pero principalmente es idiopática. En etiologías ya. Ahora, diagnóstico. Entonces ya vimos, para diagnosticar leucemia aguda tenemos que tener más del 20% de las células que conforman la médula ósea van a ser blastos. Y pues en la circulación periférica vamos a tener aumento de blastos. Entonces, como tal, diagnóstico de leucemia aguda es encontrar más de 20% de blastos en la médula ósea. Ahora tenemos un paciente, sospechamos que tiene leucemia y el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en estos pacientes es hacer una biometría hemática en donde vamos a encontrar la disminución de los eritrocitos, la disminución de las plaquetas y el aumento de los leucocitos, pero con síntomas de infección. Y vamos a encontrar bandas. Bandas son formas también inmaduras de los leucocitos. Ahora el estudio más acertado es el diagnóstico definitivo, es con una biopsia de médula ósea, en donde vamos a encontrar más del 20% de las células de la médula ósea van a estar compuestas por blastos. Y no solo eso, también tenemos que hacer una citometría de flujo. La citometría de flujo, esto es para ver específicamente qué tipo de leucemia es, si es una leucemia mielógena aguda o una leucemia linfocítica aguda. La citometría de flujo, esto es, vamos a, diferenciar las células basado en los marcadores que tienen en su superficie, los cluster of differentiation, los marcadores que diferencian la célula. Entonces, para esto es la citometría de flujo. Ya más específico lo vamos a ver en los siguientes videos. Cluster of differentiation para cada uno de los tipos de leucemias que tenemos. Entonces, diagnóstico es, primero hacemos la biometría hemática, luego hacemos biopsia de médula ósea y citometría de flujo. Ahora, tratamiento. Tratamiento, ya sea una leucemia mielógena aguda o una leucemia linfocítica aguda, a las dos vamos a hacer quimioterapia. Por ejemplo, a la leucemia mielógena aguda, generalmente damos hidarubicina o danorubicina. Y para la leucemia linfocítica aguda, vamos a dar citosina arabinosa, que también se llama citarabina. Entonces vamos a dar quimioterapia, este es el primer paso. Ahora esto se le llama inducción de remisión. Remisión es cuando hayamos destruido al 99.9% de los blastos que están en la médula ósea y que tengamos una disminución de los blastos en la periferia, en la sangre periférica. Esto es, al dar quimioterapia, vamos a matar a los blastos. Y cuando decimos que ya
que ya matamos al 99.9% de los blastos que estaban en la médula ósea, esto se llama inducción de remisión. Y también van a disminuir los blastos en la circulación periférica. Entonces, primero damos quimioterapia. Luego, lo siguiente depende del pronóstico. Si tenemos un pronóstico que parece ser bueno, entonces seguimos dando quimioterapia. Si tenemos un pronóstico que parece ser malo, entonces ya no seguimos con la quimioterapia y vamos a hacer un trasplante de médula ósea lo más pronto posible. Entonces, primero empezamos con la quimioterapia y si el pronóstico es bueno, seguimos con la quimioterapia. Si el pronóstico es malo, ya nada más vamos a hacer el trasplante de médula ósea generalmente, y hay que tratar de que sea lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.